El tanque Tiger, quizás el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo uno de los mayores errores de Alemania, porque nunca fue solo un tanque, era más bien una fusión de guerra psicológica y tecnología de vanguardia. Los comandantes aliados emitieron manuales tácticos especiales con un único propósito: explicar a sus tripulaciones cómo siquiera enfrentarse a esta máquina. Los tanquistas sabían que intentar penetrar el blindaje frontal de un Tiger de frente era inútil, mientras que su cañón podía destruirte antes de que siquiera estuvieras a distancia de disparo. Entonces, ¿por qué, a pesar de toda su sofisticación, el Tiger aún podía ser superado en combate por el mucho más simple 34 soviético? ¿Por qué al mismo tiempo fue el rey indiscutible de los combates en el norte de África? ¿Y qué defecto de diseño se volvió fatal para las tripulaciones alemanas durante el invierno ruso? Para entender cómo todo esto fue posible, tenemos que retroceder 3 años, al frente oriental, al momento en que Alemania se dio cuenta de que sus tanques ya no eran los mejores en el campo de batalla. Junio de 1941. La maquinaria de guerra alemana estaba en su apogeo. 2 años antes, Polonia, luego Francia, Bélgica, Noruega. En todas partes, el mismo patrón: golpe rápido, cerco, rendición. La Blitzkrieg funcionaba como el bisturí de un cirujano, precisa, veloz y eficaz. Parecía que nada en la tierra podía detenerla, pero en el este, algo salió mal. En las primeras semanas de combate, las tripulaciones de tanques alemanes se encontraron con algo a lo que jamás se habían enfrentado. Los T-34 soviéticos, de tipo medio, y los tanques pesados, KV, no podían ser penetrados por los cañones estándar de la Panzerwaffe. Los proyectiles rebotaban. Las tripulaciones alemanas observaban con incredulidad. Disparaban, acertaban, y no pasaba nada. Solo había 2 formas de enfrentarse a los nuevos tanques soviéticos: usar munición perforante, escasa y ya desesperadamente limitada, o llevar al frente los cañones antiaéreos de 88 milímetros, armas grandes y poco manejables en una guerra móvil, pero las únicas capaces de perforar con fiabilidad el blindaje de un KV. Para un ejército que se consideraba el mejor del mundo, aquello fue humillante. Los alemanes comprendieron que su enemigo tenía una carta ganadora que ellos no poseían, y había que hacer algo al respecto. En la primera mitad de 1942, lograron reducir parcialmente la brecha. El reequipamiento masivo de los Panzer IV y de los cañones de asalto con cañones largos de 75 milímetros alivió el problema. Ahora podían enfrentarse al T-34 y al KV. Pero poder combatirlos no era lo mismo que dominarlos. Y dominar era exactamente lo que Alemania buscaba. En los cuarteles y oficinas de diseño del Reich comenzó a tomar forma una idea mucho más ambiciosa. No solo alcanzar al enemigo, sino superarlo. Construir un tanque para el que el enemigo no tuviera una respuesta inmediata, una máquina que impusiera sus propias reglas en el campo de batalla. El nuevo tanque incorporaba varias características de diseño que, sobre el papel, parecían ejemplares. Blindaje, de hasta 100 milímetros de grosor. Eso significaba que, para la mayoría de los cañones de la época, penetrarlo de frente era prácticamente imposible. El cañón, una pieza de 88 milímetros, derivada del mismo cañón antiaéreo que los alemanes ya utilizaban contra blindados soviéticos. Ahora se convertía en el arma principal del tanque. A 2 kilómetros de distancia, podía perforar cualquier carro enemigo, soviético, estadounidense o británico. Y al propio Tiger solo se le podía penetrar desde unos 400 metros, y aún así solo en condiciones muy concretas. Su suspensión también merece una mención especial. Los diseñadores adoptaron el sistema de ruedas superpuestas del ingeniero Nipkamp. Este diseño ya se había utilizado en vehículos blindados y había dado buenos resultados. En un tanque, ofrecía una ventaja real: mejor precisión de tiro en movimiento. El vehículo se balanceaba menos, lo que permitía al artillero actuar con mayor rapidez y precisión. Además, el gran número de ruedas mejoraba el contacto con el suelo y distribuía el enorme peso del tanque de forma más uniforme. Los diseñadores estaban satisfechos, el ejército también. El nuevo tanque recibió un nombre:
Tiger, y con ese nombre fue enviado a la guerra. Pero detrás de cada decisión de ingeniería en el Tiger había un coste oculto. Y cuanto más se profundiza en los detalles, más claro resulta. Esta máquina era al mismo tiempo una obra maestra y un dolor de cabeza. Tomemos ese mismo sistema de suspensión del que los diseñadores estaban tan orgullosos. Sí, mejoraba la precisión, pero imagina la realidad. Reparaciones en campaña, un tanque dañado, una sola rueda averiada enterrada dentro de esa compleja estructura en capas. Para acceder a ella, la tripulación debía desmontar primero la mayoría de las ruedas exteriores. En un taller, eso sería incómodo. En primera línea, bajo fuego, en el barro o con temperaturas bajo cero, se convertía en una pesadilla. El invierno empeoraba todo. La nieve y el barro se acumulaban entre las ruedas y se congelaban durante la noche. Por la mañana, la tripulación podía encontrarse con que todo el sistema de rodaje estaba completamente bloqueado y el tanque simplemente no podía moverse. El segundo problema era más estructural, la complejidad de producción. Cada Tiger requería una enorme cantidad de horas de trabajo por parte de operarios altamente cualificados. Componentes complejos, alta precisión de fabricación, materiales escasos. En un momento en que la industria del Reich ya estaba al límite, mientras los bombarderos aliados golpeaban constantemente las fábricas alemanas, esto no era solo un inconveniente, era una limitación estratégica. Pero en 1942, todo eso se dejó de lado. El blindaje resistía. El cañón golpeaba fuerte, lejos y con precisión. Todo lo demás parecía manejable. El Tiger estaba listo para la guerra. La verdadera pregunta era si la guerra estaba lista para el Tiger. Otoño de 1942. El frente de Leningrado. Allí fue donde los alemanes enviaron los primeros Tiger para pruebas en combate, incluso antes de su despliegue masivo. En la mente del mando alemán, estas nuevas máquinas debían provocar un impacto psicológico y ayudar a romper la resistencia en uno de los sectores más duros del frente. Pero ocurrió algo distinto. A pesar de sus anchas orugas, el monstruo de 57 toneladas se comportaba de forma impredecible en el terreno ruso. El Tiger se atascaba, antes, más profundamente y de forma más desesperada que casi cualquier otro tanque. Incluso los potentes vehículos de recuperación de 18 toneladas a menudo no lograban sacarlo del barro. Y abandonar intacto el tanque más moderno del Reich en el campo de batalla significaba entregar al enemigo todo: disposición del blindaje, diseño de la suspensión, rendimiento del cañón. Por eso, varios Tiger tuvieron que ser destruidos por sus propias tripulaciones durante esta fase inicial de pruebas, incluso antes de entrar en combate a gran escala. Pero uno de ellos sí cayó en manos soviéticas, intacto y casi sin daños. Fue enviado de inmediato a un campo de pruebas. Ingenieros y especialistas militares lo sometieron a todo tipo de disparos, registraron los puntos de penetración, midieron distancias y buscaron puntos débiles. Ese trabajo dio resultados. Los datos obtenidos sirvieron de base para las instrucciones tácticas destinadas a los tanquistas y artilleros del Ejército Rojo. Leningrado reveló las debilidades del Tiger, su dependencia de las carreteras, su falta de maniobrabilidad, su vulnerabilidad frente a una defensa bien organizada. Pero al otro lado del mundo, en las arenas ardientes del norte de África, esa misma máquina encontró condiciones completamente distintas. Y allí mostró de lo que realmente era capaz. Mientras los Tiger se atascaban en el barro otoñal del frente oriental, los primeros vehículos del 501 Batallón Pesado de Tanques llegaban al norte de África. El detonante fue el desembarco aliado en Marruecos y Argelia, la Operación Torch. Hitler reaccionó de inmediato. Se enviaron refuerzos a Túnez, y entre ellos estaban los nuevos Tiger. Allí todo era diferente, sin barro, sin caminos intransitables, terreno firme, espacios abiertos y visibilidad a kilómetros de distancia. Eran las condiciones ideales para el cañón de 88 milímetros. El Tiger podía abrir fuego a distancias en las que el enemigo apenas lograba distinguirlo. Los Crusader británicos y los Sherman estadounidenses estallaban en llamas antes de que sus tripulaciones siquiera entendieran de dónde venían los disparos.
Unos pocos meses de combate en Túnez se convirtieron en una lección dolorosa para los aliados. 2 batallones alemanes destruyeron más de 300 vehículos enemigos, mientras perdían solo unos pocos en enfrentamientos directos. Los mandos aliados se apresuraron a reescribir sus manuales tácticos. Enfrentarse a un Tiger de frente significaba pérdidas casi seguras. Había que desarrollar nuevos métodos, atacar por los flancos, usar la aviación, atraerlos a campos minados. Todo funcionaba, pero requería tiempo, coordinación y, sobre todo, pérdidas que los aliados se veían obligados a asumir una y otra vez. Y aún así, la guerra en África tenía una característica decisiva. Se libraba en un teatro aislado, separado de los principales recursos del Reich. El transporte de tanques y combustible a través del Mediterráneo se volvió cada vez más peligroso, ya que la Marina y la aviación británicas interceptaban constantemente los convoyes del eje. Las fuerzas alemanas e italianas fueron quedando poco a poco atrapadas en la bolsa de Túnez. No porque fueran derrotadas directamente en combate, sino porque se quedaban sin todo: combustible, munición, repuestos. Los Tiger, casi intocables en combate abierto, quedaron paralizados por algo mucho más simple: la falta de combustible. Para mayo de 1943, la situación era desesperada. No habría evacuación. Hitler prohibió la retirada, decidido a mantener la cabeza de puente a cualquier precio. Y cuando quedó claro que la rendición era inevitable, las tripulaciones alemanas hicieron lo mismo que cerca de Leningrado. Destruyeron sus propios vehículos para evitar que cayeran en manos enemigas. La mayoría de los Tiger fueron volados o inutilizados. Solo unos pocos fueron capturados en condiciones utilizables. Uno de ellos, el Tiger 131, se convirtió en un trofeo legendario. Fue inspeccionado personalmente por el rey Jorge VI y por Winston Churchill, que visitaron el frente. El tanque fue estudiado, desmontado y documentado en detalle. Hoy sigue siendo el único Tiger operativo del mundo, conservado en el Museo de Tanques de Bovington, como recuerdo de aquellos meses en los que, en las arenas de África, esta máquina parecía casi imparable. África mostró ambas caras del Tiger al mismo tiempo: su verdadero poder en condiciones ideales y su total vulnerabilidad frente a la logística y el aislamiento estratégico. Pero mientras los aliados estudiaban el Tiger capturado, el mando alemán en el frente oriental preparaba algo mucho mayor. En el verano de 1943, los Tiger debían decidir el resultado de la guerra con un solo golpe. Tras el desastre de Stalingrado, el alto mando alemán necesitaba desesperadamente recuperar la iniciativa. Necesitaba una victoria contundente, convincente, capaz de devolver el impulso estratégico en el frente oriental. Esa victoria debía ser la Operación Ciudadela, el ataque contra el saliente de Kursk, donde las fuerzas soviéticas ocupaban posiciones que se adentraban profundamente en las líneas alemanas. El objetivo era claro: cortar el saliente, cercar a las tropas soviéticas y destruir las fuerzas concentradas del Ejército Rojo. Los Tiger se convirtieron en un elemento central de ese plan. Fueron reunidos desde todos los frentes, agrupados en batallones pesados y sus tripulaciones entrenadas intensamente. El mando alemán creía que la misma máquina que había destruido tanques aliados a 2 kilómetros en África haría lo mismo en las llanuras abiertas de Kursk, pero a una escala mucho mayor. Pero los soviéticos no estaban de brazos cruzados. Un Tiger capturado cerca de Leningrado proporcionó a los ingenieros y tácticos del Ejército Rojo información invaluable. Conocían el grosor del blindaje en cada parte del casco. Sabían desde qué distancia y en qué ángulo podía ser penetrado. Conocían los puntos débiles de su sistema de rodaje. Con estos datos, construyeron la defensa del saliente de Kursk, profunda, escalonada y saturada de campos de minas y cañones antitanque como nunca antes en la guerra. Cuando los alemanes lanzaron su ofensiva el 5 de julio de 1943, los Tiger se enfrentaron de inmediato a una realidad que los mapas del Estado Mayor no habían previsto. Los campos de minas detuvieron las columnas blindadas, obligándolas a reagruparse bajo fuego. Los cañones antitanque soviéticos, los famosos de 45 milímetros y los más potentes de 76 milímetros, estaban enterrados, bien camuflados, y disparaban desde los flancos,
donde el blindaje del Tiger era más débil. Las pérdidas no venían de duelos frontales, sino del trabajo frío y metódico de la doctrina defensiva soviética. Los alemanes avanzaban, pero lentamente, con un enorme esfuerzo y pérdidas crecientes. La rápida ruptura que su mando esperaba nunca llegó. Los Tiger ardían, no porque el enemigo hubiera encontrado un arma milagrosa, sino porque las fuerzas soviéticas habían aprendido a combatirlos de forma sistemática, con minas, artillería, aviación y un uso inteligente del terreno. Una semana después, la Operación Ciudadela fue cancelada. Alemania perdió la iniciativa estratégica en el frente oriental, para siempre. El Tiger combatió con dureza, y sus tripulaciones lo dieron todo. Pero Kursk demostró la verdad más importante. Incluso el tanque más temible es impotente frente a una defensa bien preparada cuando el enemigo conoce tus debilidades. Pero la guerra continuó. Y apenas un año después, en junio de 1944, los Tiger se encontraron en un campo de batalla completamente distinto. Normandía, Francia. Setos, caminos estrechos. Y fue allí donde una sola tripulación, en apenas 20 minutos, hizo algo que los historiadores militares siguen debatiendo hasta hoy. 13 de junio de 1944. Solo había pasado una semana desde el desembarco aliado en Normandía. La séptima división blindada británica, las famosas Ratas del Desierto, ya legendarias por África, avanzaba con confianza hacia el interior de Francia. Su columna se extendía por la carretera cerca de la pequeña localidad de Villers-Bocage. Tanques Cromwell, transportes blindados, vehículos de mando, infantería. Todo marchaba según lo previsto. Nadie esperaba lo que ocurriría en los siguientes 20 minutos. A solo 150 metros de la carretera, oculto entre la vegetación, estaba el Tiger 007, comandado por el SS Hauptsturmführer Michael Wittmann. Para entonces, Wittmann ya no era solo un oficial, era una leyenda dentro de su propio ejército. El primer día de la batalla de Kursk había destruido personalmente 8 tanques soviéticos y 7 piezas de artillería. A lo largo de los combates en el frente oriental, su cuenta personal superaba ya el centenar de vehículos. Ahora observaba la columna británica extendida y tomó una decisión. Alrededor de las 9 de la mañana, el Tiger salió de su cobertura. Con el primer disparo, Wittmann incendió el vehículo de cabeza, bloqueando de inmediato la retirada. Luego giró la torre y comenzó a avanzar metódicamente por la carretera, destruyendo vehículo tras vehículo. Los ligeros tanques de reconocimiento Stuart, con sus cañones de 37 milímetros, no podían hacer absolutamente nada contra el Tiger. Sus proyectiles rebotaban en el blindaje. Las tripulaciones británicas abandonaban sus vehículos en pánico. La infantería se dispersaba entre zanjas y setos. Wittmann avanzó hasta el centro de Villers-Bocage. Allí la situación se complicó. Los británicos lograron desplegar varios tanques y organizar una defensa improvisada. Un Cromwell, al mando del teniente Díaz, impactó 2 veces al Tiger, pero el blindaje resistió y el disparo de respuesta destruyó el tanque británico. Solo un Sherman Firefly, comandado por el sargento Lockwood y equipado con su potente cañón de largo alcance, logró dañar seriamente al Tiger. El proyectil destrozó su oruga. Inmovilizado, pero no derrotado, Wittmann continuó disparando desde su posición hasta el final, hasta que la tripulación se vio obligada a abandonar el vehículo y escapar a pie. Todo el enfrentamiento duró menos de media hora. En ese tiempo, Wittmann destruyó personalmente 11 tanques, 13 transportes blindados y 2 cañones antitanque. Sumando las acciones de los otros tanques de su unidad, las pérdidas británicas alcanzaron 25 tanques y 28 vehículos blindados. El avance británico fue detenido por una sola tripulación, un solo tanque, en 20 minutos. El propio Wittmann murió menos de 2 meses después, el 8 de agosto de 1944, cerca de Saint-Aignan-de-Cramesnil. La versión más probable es esta. Un proyectil de un Sherman Firefly penetró el lateral de su Tiger, detonó la munición
y destruyó el tanque instantáneamente con toda la tripulación dentro. El hombre que se había convertido en la encarnación del poder del Tiger fue finalmente detenido por el mismo tipo de arma que los aliados habían desarrollado específicamente para combatirlo. Villiers Bocage quedó para siempre en la historia como prueba de lo que esta máquina era capaz de hacer en manos de un experto. Pero un solo hombre, incluso uno excepcional, no podía cambiar el curso de la guerra. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Cuántos Tiger logró construir realmente Alemania? Tras Villiers Bocage, el nombre de Whitman resonó por todo el Reich. Los periódicos lo celebraban como un héroe y Hitler le otorgó personalmente condecoraciones. La propaganda alemana explotó historias como la suya, construyendo la imagen de un tanque invencible y un guerrero invencible. Y en cierto sentido, era verdad. Dentro de los límites de una batalla, de una hora, de una carretera, el Tiger realmente no tenía rival. Pero la guerra no es una colección de hazañas heroicas. Es una cadena interminable de decisiones, recursos y números. Durante toda la guerra, la industria alemana produjo poco más de 1.300 Tiger. A primera vista, parece una cifra impresionante. Pero las fábricas soviéticas, evacuadas más allá de los Urales desde 1941 y funcionando las 24 horas en 3 turnos, producían 34 por miles cada año. Las líneas de montaje estadounidenses fabricaban Sherman con la misma eficiencia implacable. En total, eso significaba aproximadamente 100.000 tanques frente a 1.300, una proporción en la que la superioridad cualitativa se diluía en un mar de cantidad, y los aliados no estaban dispuestos a seguir aceptando pérdidas en enfrentamientos frontales indefinidamente. El T-34 recibió su nuevo cañón de 85 milímetros, lo que le permitió enfrentarse al Tiger con verdadera eficacia a distancias reales de combate. El Sherman Firefly, el mismo tanque que detuvo a Whitman en Villiers Bocage, llevaba el cañón británico de 17 libras, capaz de penetrar el blindaje del Tiger a varios cientos de metros. En un duelo 1 contra 1, el Tiger aún tenía ventaja, pero la guerra casi nunca se libraba así. 3 o 4 tanques atacando desde distintas direcciones convertían incluso su grueso blindaje frontal en una defensa insuficiente. Los alemanes intentaron responder construyendo máquinas aún más poderosas. Apareció el King Tiger, más pesado, más blindado, con un cañón aún más largo. Pero eso solo agravó el problema principal. Cuanto más compleja era la máquina, menos se podían producir, más recursos consumía y más a menudo fallaba en el campo de batalla. En las condiciones de una guerra total, la búsqueda de la perfección se convirtió en una trampa estratégica. Al final, el Tiger se convirtió en el símbolo de la contradicción central de la industria bélica del Tercer Reich, la búsqueda de la perfección en una guerra que exigía cantidad. Alemania creó, probablemente, el tanque de producción más temible de su tiempo. Una máquina temida, respetada y estudiada por todos sus enemigos. Pero la guerra industrial a gran escala no deja espacio para obras maestras artesanales. Es implacable con quienes apuestan todo a una sola carta, por muy poderosa que sea. El Tiger no perdió las batallas por sí solo, pero las guerras no las pierden los tanques, las pierden las naciones. Y ninguna obra maestra de ingeniería puede compensar miles de turnos en fábricas, millones de toneladas de acero y la voluntad de pueblos enteros levantándose al mismo tiempo contra un solo enemigo.